Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y en el siguiente informe vamos a hablar acerca de los sobrecostos en las diferentes universidades de Colombia. Veamos. Hoy en el mundo. Debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes de colegios y universidades han manifestado su desacuerdo con los precios de matrículas y derechos de grado. Esta es una problemática que nos ha afectado a la gran mayoría de estudiantes universitarios y en especial a nuestras familias. Si bien las universidades privadas del país deben seguir pagando sus deudas por infraestructura, por ejemplo, y deben seguir pagando la nómina de sus trabajadores y trabajadoras, no están pensando en los y las estudiantes y en sus familias. Esta denuncia de Paula Rojas, estudiante de la Universidad Javeriana, es la misma de cientos de escolares a nivel nacional que piden descuentos en sus matrículas para poder continuar con sus estudios. Debido al aislamiento impuesto por el gobierno para frenar la pandemia de COVID-19, empezó una crisis económica que afectó a todos los sectores financieros, entre ellos la educación. Por lo que muchos estudiantes planean aplazar sus estudios si no se les ofrece otra alternativa, ya que muchos de ellos no están en la condición de costear una matrícula completa. El vicerrector de la Universidad Javeriana, Luis David Prieto, respondió a esta denuncia diciendo que siguen comprometidos con sus estudiantes, por lo que implementarán mecanismos de ayuda. A través de 3 mecanismos específicos de alivio para los estudiantes. 1. Ampliación de becas y descuentos. 2. Mecanismos de financiación de corto plazo y de mediano plazo en condiciones muy favorables. Y 3. Nuevos instrumentos como el Plan Rescate. Como esta, otras instituciones como la Universidad de La Salle, el Área Andina y la EAN, entre otras, también han anunciado descuentos y ayudas para sus estudiantes, pero para ellos estos alivios no son suficientes. En adición a esto, los escolares también denunciaron abuso con los pagos de derechos de grado, ya que pagaron por una ceremonia y otros servicios y lo único que recibieron fue un diploma a través de correo. Recibí el cobro de mis derechos de grado por un valor de 500.000 pesos. No teníamos opción sino cancelarlo para podernos graduar. En este caso se realizó el pago. Mi diploma me llegó vía empresa de mensajería y no tuvimos ni siquiera una ceremonia o una felicitación. Nosotros pagamos 660.000 pesos por los derechos de grado que conformaban la ceremonia y los papeles debidos para este. Sin embargo, cuando se nos dice que se nos va a hacer una devolución por el pago, ya que la ceremonia no se hizo, se nos dice que solamente se nos devuelve un 20%. Así entonces, los estudiantes concuerdan en que el porcentaje de devolución es muy pequeño y que aún después de la fecha en que se los prometieron, a muchos de ellos no se les ha cumplido. Y en cuanto a la Universidad Central, su rector Jaime Arias Ramírez explicó cuáles son los alivios que están ofreciendo a sus estudiantes. La Universidad Central está haciendo un gran esfuerzo buscando créditos en los bancos para poder ayudar a los estudiantes. Hemos bajado el precio de la matrícula en un 10% para todos los estudiantes nuevos y los que ya están. Estamos ofreciendo una serie de alivios, descuentos y por otro lado créditos directamente otorgados por la universidad a unas tasas de interés bajísimo. Esperamos que todas estas medidas sirvan para que nuestros estudiantes se mantengan en el semestre entrante y lleguen muchos más estudiantes a la Universidad Central. Establecemos contacto con Billy Escobar, él es secretario general del Politécnico Gran Colombiano. Billy, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, hemos tenido diferentes denuncias por parte de estudiantes que dicen que están realizando algunos las clases de manera virtual, pero aún así les están cobrando muy costoso, según las personas que denuncian, las clases y las matrículas y cualquier curso que quieran hacer. Quiero que usted me ponga en contexto y que me diga qué es lo que está haciendo el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, lo primero es que hay que precisar qué es educación virtual, porque la gente comúnmente confunde la educación virtual con aquella que se imparte por una mediación tecnológica.
Ahorita, a propósito del coronavirus, lo que ha sucedido es que las distintas instituciones han impartido clases a través de mediación tecnológica. ¿Y eso qué implica? Que un profesor, o sea, la programación académica que tenían los estudiantes comúnmente se ha sostenido en los mismos horarios y con los mismos profesores. Lo único es que media la tecnología. O sea que desde el punto de vista de los costos de las instituciones, los costos son iguales porque los profesores y la planta docente de las distintas universidades se ha mantenido. Lo único es que han tenido que utilizar mediante todo este tipo de herramientas tecnológicas como los de Microsoft, como Teams, Zoom y demás, y por supuesto esas dinámicas se han sostenido. Ya la educación virtual es un concepto totalmente diferente y en eso en Colombia son muy pocas instituciones las que tienen verdaderamente educación virtual, lo cual implica otro tipo de componentes, de actividades y demás, que no necesariamente es estar uno sentado al frente de un computador, como es lo que ha sucedido ahorita como medida de emergencia. La educación virtual, por supuesto, tiene dinámicas crónicas, asincrónicas, preparación de clases, contenidos previos, uso de herramientas tecnológicas con videos y demás, que hacen que sea una apuesta pedagógica de innovación que trasciende al concepto de lo que está sucediendo ahora. Entonces, desde el punto de vista de los costos de lo que le ha pasado a las universidades, es entendible que se mantengan, como quiera que sigue existiendo la concepción del docente al frente de un computador impartiendo una cátedra, lo cual hace que pues, las instituciones tengan los mismos compromisos contractuales y demás con una planta docente. Seguramente para el segundo semestre las dinámicas variarán en la medida en que se flexibilice el aislamiento y la gente pueda ir y asistir a las distintas instituciones. Eso es lo que ha sucedido en la visión de lo que nosotros conocemos. Bueno, y aprovechando pues el tema de la pandemia, que estamos en una crisis mundial, ¿las universidades no podrían de pronto ponerse un poco del lado de las personas, de saber que los estudiantes no quieren frenar su educación, quieren continuar estudiando, pero no tienen acceso a todo el dinero que tenían porque la economía básicamente está parada? Claro, es cierto. De hecho, yo hablo por el Politécnico Gran Colombiano. En el caso nuestro, nosotros tenemos la gran ventaja que nosotros tenemos nuestros programas con registro calificado, reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en la educación virtual y en la educación presencial. O sea, el Politécnico Gran Colombiano no está en la misma situación que el resto de las instituciones del país, o la mayoría, y cuando digo la mayoría es el 90% de las instituciones del país. Me da mucha pena decirlo. Nosotros sí tenemos nuestros programas en plataformas virtuales. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante que quiere irse 100% por la virtualidad, perfectamente lo puede hacer en nuestra casa de estudios. O los que quieran hacerlo en la modalidad presencial, que es la que se ve venir ahorita en el segundo semestre, que implica ya unas dinámicas que entre otras cosas ya están organizadas, con espacios que no exista contacto entre compañero y compañero. Por ejemplo, nosotros tenemos un distanciamiento perimetral de 2 metros, las cafeterías van a estar cerradas, las que son en espacios, recintos cerrados, las de espacios abiertos sí van a prestar sus servicios, vamos a tener prácticas en laboratorios, que entre otras cosas empezamos ahorita en el mes de julio ya las prácticas atendiendo los lineamientos de las alcaldías y del gobierno nacional. O sea, nosotros sí estamos preparados para ello y de antemano les quiero decir, eso implica unos grandes costos muy complejos. La situación de las universidades va a ser muy complicada porque lo que comúnmente era un aula de 25 estudiantes, hoy en día va a ser un aula de 10 estudiantes. Vamos a tener que extender los horarios, vamos a impartir clases desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en jornada continua con turnos especiales. Tenemos medidas de protección desde el ingreso que hace el estudiante a nuestra casa de estudios hasta el ingreso a las aulas. Hay baños, hay lugares donde la persona podrá hacer sus aseos en términos de protección directa al estudiante. Es decir, una serie de medidas. También hay mecanismos de medición de temperatura, de protección
lo cual implica que las instituciones han tenido, y en el caso nuestro, que incurrir en unos gastos que no va a tener un efecto en la matrícula, y adicionalmente vamos a tener descuentos especiales. Por ejemplo, en la educación presencial establecimos un descuento del 40% para los estudiantes nuevos, o sea, quien entra al sistema de la educación superior nuestra tiene un descuento del 40%. Si es en educación virtual tiene un descuento del 10%, si es en presencial tiene un descuento del 20%, y adicionalmente establecimos líneas de financiación que impliquen que el estudiante pueda pagar una parte de la matrícula a la inscripción y otra parte de la matrícula al inicio de clases, lo cual le flexibiliza, por supuesto, la posibilidad de pagar. Y adicionalmente establecimos algo novedoso que es único en el concierto de la educación superior en Colombia, y es un seguro al desempleo para aquellos estudiantes de la educación virtual que ingresen a nuestro sistema y que durante el segundo semestre tengan dificultades para seguir trabajando o se evidencie mejor que queden desempleados, se activa automáticamente un auxilio en desempleo. Para ese auxilio destinamos unos recursos de 1.000 millones de pesos, con lo cual consideramos que vamos a poder mantener o tener una permanencia de todos los estudiantes que ingresen al sistema de la educación en nuestra casa de estudios. Billy, que justamente usted ahorita hacía referencia a unos descuentos, el 40% en estudiantes nuevos, 10% virtual, 20% presencial. Bueno, aquí se está refiriendo usted a los estudiantes nuevos, pero yo quiero preguntarle si usted tiene algún tipo de, pues en el Gran Colombiano, ¿tienen algún tipo de descuento o ayuda para los estudiantes que ya están cursando los estudios y no tienen los recursos necesarios para continuar? Claro, nosotros tenemos, bueno, al margen de los descuentos que te acabo de comentar, nosotros tenemos una línea de responsabilidad social denominada Huella Gran Colombiana, que entre otras cosas somos reconocidos por el gobierno nacional, incluso hemos sido premiados en 2 ocasiones como la institución que tiene la tasa de permanencia más baja de Colombia. Te voy a poner un ejemplo, la media de permanencia en la educación virtual a nivel global está más o menos en el 50%, la de nosotros está por el orden del 90%, o sea, tenemos la tasa de deserción más baja del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos acompañamiento psicológico, hacemos acompañamiento socioeconómico, hacemos acompañamiento académico y, por supuesto, le hacemos un seguimiento permanente a nuestros estudiantes. No estamos hablando de un discurso, estamos hablando de una evidencia que, como te digo, ha sido reconocida por el gobierno nacional en años anteriores y, por supuesto, ahorita sí que cobra vigencia en términos de que nosotros estamos con el estudiante, lo acompañamos y nos damos cuenta de su situación de dificultad en los diferentes frentes. Insisto, en lo económico, en lo académico, incluso en lo personal, porque también hacemos acompañamiento psicológico y creemos que esa es la fórmula para solventar esta crisis y estamos seguros que lo vamos a hacer. Billy, finalmente tengo una pregunta y tiene que ver con los derechos de grado. Tenemos unas denuncias que nos han llegado de unos televidentes que indican que se iban a graduar en junio o en julio y tenían que pagar una suma de aproximadamente 700.000 pesos. No se pudieron graduar por cuenta de la pandemia, recibieron el título de manera pues virtual y les han devuelto quizá 50, 100.000 pesos. Ellos esperaban que les devolvieran la mayoría del dinero que habían dado por los derechos de grado. Quiero que usted me explique bien en qué consiste y qué constituye los derechos de grado, el dinero que se paga por eso. Bueno, claro. Yo creo que la dificultad se ha presentado en aquellas instituciones que tienen una suma representativa y considerable en los derechos de grado, como la que acabas de mencionar. La de nosotros es la mitad, menos de la mitad de lo que acabas de mencionar. Eso es lo primero. Lo segundo, los derechos de grado no son la ceremonia. Los derechos de grado tienen un componente de verificación, de estudio, de análisis, de registro, de expedición de unos certificados, una actividad notarial. O sea, es un tema muy complejo en la medida en que para uno expedir un título no es un tema global, es un tema personal porque cada estudiante tiene un proyecto académico y la institución tiene que hacer una verificación del cumplimiento de esas condiciones. Es intuitu persona, o sea que es una valoración. El tema de la ceremonia de grados es una parte pequeña de un contexto global
de un conjunto de condiciones que entre otras cosas es una actividad notarial y se certifica, y el certificar mal tiene unos efectos incluso de orden penal e incluso de orden legal bien complejos. O sea, es una actividad notarial que no es solamente la impresión de un diploma y demás, no. Ahora bien, en el caso nuestro, nosotros le dimos la opción a los estudiantes de acudir a las ceremonias de grado en el segundo semestre que las haremos, o aquellos estudiantes que quisieron que se hiciera a través del mecanismo del envío de los documentos legalizados y el diploma. Nosotros lo hicimos a través de Servientrega, hicimos el envío correspondiente al estudiante de su diploma más el acta de grado, y por supuesto dejándole la opción de que acudiera a estas ceremonias que vamos a hacer en el segundo semestre. En el caso nuestro, nosotros no tuvimos esa dificultad. Te quiero decir que nosotros somos los líderes en educación virtual en el país. Contamos hoy en día la institución con más de 55.000 estudiantes y nosotros desarrollamos más de 5.000 ceremonias de grado evidenciadas con fotos, cada una digamos, con un ritual específico. En el caso de nosotros no tuvimos ninguna dificultad. Primero porque los costos eran razonables, y segundo porque todos obtuvieron sus diplomas en tiempo, y tercero porque la gente que ha querido acudir a una ceremonia en el segundo semestre lo puede hacer. Bien, pues es Billy Escobar, secretario general del Politécnico Gran Colombiano. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por despejarnos estas dudas. Muchísimas gracias y esperemos que solventemos esta crisis pronto. Sí, así es, eso esperamos. Gracias por mantenerse actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional. Te puedes suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones, y de esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Facebook y en Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo informe.